Hay que prestarle mucha atención a lo que sucede en Estados Unidos por la repercusión que tiene a nivel mundial y todavía más a nosotros en esta época por el alineamiento pornográfico que tiene el gobierno de Javier Milei, el seguidismo sin concesiones que tiene el gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos. Por tanto, los cimbronazos que pueda llegar a sufrir Donald Trump, así como sus rotundas victorias en otras oportunidades, pueden tener repercusión en el devenir de la presidencia de Javier Milei. Por eso creo que es tan importante seguir lo que pasa en Estados Unidos. Lo que pasó ahora, el viernes, fue que una decisión muy importante de la Corte Suprema de Justicia, por 6 votos contra 3, determinó que los aranceles impuestos por Trump son ilegales. No todos, sino aquellos que más repercusión mundial han tenido. Me refiero a los que han sido anunciados allá por abril del año pasado, con Donald Trump ahí en la puerta de la Casa Blanca y con esas gigantografías muy al estilo Alberto Fernández, de lo que fue conocido como el Día de la Liberación. Es decir, básicamente anunciar para todo el mundo aranceles, algunos con aranceles muy grandes, otros con un piso del 10% en aquella oportunidad, en abril del año pasado, pero aranceles mundiales con la excusa de Donald Trump de empezar a reducir el gran déficit comercial que los Estados Unidos tenían con muchos países del mundo. Bueno, lo que significa ahora esta decisión de la Corte es, por supuesto, un golpe a la política económica de Trump, sin lugar a dudas, pero también en términos políticos, un fallo que va mucho más allá y que representa un freno a la discrecionalidad permanente de Donald Trump. Las consecuencias inmediatas del fallo son que elimina los aranceles del 10% impuestos a casi todos los países del mundo, que han sufrido, entre otros, Unión Europea, Japón, Corea del Sur y muchos países más. También recuerden que Trump los usó para argumentar contra México, Canadá y China, por decirles que tenían que hacer algo para frenar el flujo de migrantes y también el fentanilo. Bueno, por eso los castigó. Recuerden también, estoy citando simplemente algunos para que vean el alcance que tuvieron estos aranceles y cómo los usó Trump. Recuerden el caso de Brasil, donde que Trump usó los aranceles para presionar para que la justicia brasilera no condene a Jair Bolsonaro, cosa que, porque Brasil se plantó, porque los poderes institucionales de Brasil se plantaron, tanto políticos como judiciales, Bolsonaro igual fue condenado en un juicio justo a 27 años de prisión. Ahora, obviamente Trump está recaliente con la Corte Suprema, les dijo de todo, dijo que se avergonzaba de los jueces que votaban en contra, dijo que son una vergüenza para los Estados Unidos, dijo que se dejaron influir por intereses extranjeros y que no tuvieron el coraje para hacer lo correcto. Los llamó también en la conferencia del viernes a la tarde tontos y perros falderos de la izquierda radical, antipatrióticos. Bueno, básicamente les dijo de todo, pero quiero que presten atención a este momento, a esta situación, porque Trump en este fragmento muestra el nivel de enloquecimiento que tiene y cómo su ego dañado puede llevar a los Estados Unidos y al mundo a situaciones realmente dramáticas. Escuchen, por favor, lo que decía Donald Trump en esta locución, porque yo creo que quería rescatarlo, lo pinta tal cual es y pinta esta época tan particular del planeta. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, se me permite cortar todo comercio o negocio con ese mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio. Puedo destruir el país. Incluso se me permite imponer un embargo que destruya un país extranjero. Puedo embargar, puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar ni un dólar. Fíjense lo que dice, quiero resaltar esto de vuelta. Puedo destruir el país, incluso se me permite destruir el comercio, dice Donald Trump. Fíjense cómo expresa sin límites, porque sea lo que no tiene esos límites que puede tener un neurótico, ¿no? Un psicópata de estas características no tiene límites y dice lo que se le pasa con la cabeza. Y en este caso se le pasa lo que piensa. Él siente que
en parte lo tiene, pero dice, tengo el poder para destruir el país y puedo destruir el comercio, ¿no? Pero la palabra destruir me parece que no es casual para analizar y para pensar. Les decía que el fallo de la Corte, con múltiples consecuencias tanto en Estados Unidos como el mundo, llega después de una denuncia de 12 estados de los Estados Unidos y de varias empresas. Después les voy a contar en otro fragmento del programa una interesante perfil de un pequeño empresario, mediano empresario en realidad, que llevó adelante la demanda y que terminó en la Corte Suprema, pero se los voy a contar después simplemente a modo de anticipo y de título. Pero le dijo la Corte entonces a Trump que no puede usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida en Estados Unidos por los pibes como la IEPA, con doble E. Es la ley que invocó Trump para aplicar aranceles, es una ley de principios de la década del 70. Trump alegó que la emergencia, de ahí Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la supuesta emergencia que alegó Trump era lo del déficit comercial de Estados Unidos con múltiples países que han reducido, según Trump, y esto es verdad, la industria estadounidense. Ahora, nunca un presidente de los Estados Unidos, desde que existe esta ley, había usado la IEPA para imponer aranceles. De hecho, hubo 77 emergencias nacionales declaradas por presidentes, 39 siguen vigentes y ninguna fue por aranceles, salvo la de Donald Trump. Y ahí es donde aparece la Corte y le dice al presidente de los Estados Unidos, repito, por 6 votos contra 3, usted no puede utilizar esta ley para esta imposición de aranceles, por tanto, son ilegales, por tanto, quedan dados de baja. El enojo de Trump, como yo les decía, no solamente se remitió a palabras, sino que otra vez sumerge, a partir de su locura, en el caos y en la incertidumbre, el comercio internacional, porque el viernes, recontracaliente, durante la conferencia, mientras insultaba a jueces, dijo también que el arancel global lo imponía de vuelta con un 10%. Es decir, la Corte da de baja, pero él dice, yo pongo un arancel del 10%, dice, y el sábado ya seguía dándose manija, seguía enloquecido y anunció a través de Through, la red social que él utiliza, que los aranceles los subía a escala planetaria al 15% a todos los países del mundo. ¿Aplicando qué? Otra herramienta, porque como ya no puede aplicar esta ley, porque la Corte le dijo, Arafue, estás dado de baja, aplica otra herramienta, que es la Ley Comercial de 1974, conocido como Sección 122, que tiene otro alcance, porque dura tan solo 150 días, igual es bastante tiempo, pero dura tan solo 150 días, lo otro era por tiempo indeterminado, estos 150 días, y luego tiene que ser aprobada por el Congreso. Es decir, la situación en estos momentos a nivel mundial es de caos, es de incertidumbre para las empresas y para los estados, porque Trump ahora pone un arancel del 15% utilizando otra herramienta, que es la que les acabo de contar. Ahora, y con esto me quiero meter en lo de Argentina, porque ¿qué pasa en Argentina? Bueno, el internacionalista Esteban Actis, un tipo que conoce mucho y sabe mucho de estos temas, dijo que los grupos de países que tendrán mayores aranceles que la situación anterior a la de lo que anunció Trump son aquellos que han firmado acuerdos comerciales con Trump. ¿Por qué es esto? Es interesante pensarlo, porque muchos países, inclusive Argentina, firmaron acuerdos comerciales a partir de los aranceles que les había impuesto Trump. A Argentina lo había afectado el 10%. Argentina tenía en 1000 productos 0% de arancel, Trump le puso 10%, y entonces Argentina fue a negociar un tratado de libre comercio. Ahora les voy a contar la particularidad que tiene y cómo quedamos después de esto, que quedamos peor con el tratado de libre comercio que antes de firmarlo. Bueno, decía, Esteban Actis dice, che, el grupo de países que van a tener mayores aranceles que la situación anterior son los que firmaron un acuerdo. Vayamos al caso, por ejemplo, de India, entre tantos otros países, que es un caso interesante para pensar. A India Trump le había puesto aranceles del 50% desde agosto hasta hace 2 semanas. India firma un acuerdo comercial bilateral donde se compromete a duplicar las importaciones de bienes de los Estados Unidos. Es decir, India dice, ok, yo voy a duplicar los bienes que vos me mandás desde los Estados Unidos, ¿ok? Y baja los aranceles, pero los baja a una cifra superior a lo que ahora Trump le termina determinando. Por lo tanto, el acuerdo, por más de que en el precio del arancel
Para India queda por abajo, porque hay que ver ahora qué queda vigente. ¿Queda vigente el arancel que fijaron en el acuerdo comercial bilateral o queda vigente el del 15%? ¿O se suman los dos? Bueno, incertidumbre dentro del caos global, pero lo que pasa es que India ahora está comprometido a hacer esas inversiones, que no estaban únicamente vinculadas con la necesidad de India, sino con la presión de Trump para bajar los aranceles. Es decir, no fue una decisión soberana en relación a lo que me conviene importar de Estados Unidos, sino lo que termina pasando a partir de esta presión de Trump. Bueno, cito el caso de India porque es muy reciente y hay que pensar qué va a pasar ahí a partir de eso. Indonesia, el jueves pasado, firmó un acuerdo con Estados Unidos para abrir sectores críticos del país a inversiones estadounidenses. Es decir, le da la oportunidad de decir Estados Unidos tiene prioridad para invertir en tal cosa que le interesa a Estados Unidos. Bueno, y así un montón de acuerdos. Simplemente menciono estos para darse una dimensión de lo que decía Esteban Actis, pero yendo al caso en particular de Argentina, hay 1.000 productos que se fijaban en el acuerdo bilateral que bajaban del 10 al 0%, a lo que ya estaba antes de que Trump ponga el 10, o sea, estaba en 0, ¿no? Trump lo lleva al 10, Argentina negocia y van al 0. Ahora tienen 15. Entonces, ¿para qué sirve el acuerdo comercial con Estados Unidos? Bueno, es una de las cuestiones realmente alucinantes, porque bajo la sección 122, es interesante pensar esto también, Trump no puede aplicar aranceles diferenciados de acuerdo al país. No lo puede hacer a través de esta ley. Puede sí recurrir a otra ley para tener aranceles diferenciados. Pero fíjense cómo se complejiza todo, cómo la incertidumbre aumenta, cómo todo se complica. Y para cerrar, sí quiero decir lo que decía al principio, de cómo, sin lugar a dudas, la suerte de Milei, al menos en lo que tiene que ver con la posibilidad de algún cimbronazo, ya sea que venga del exterior o dentro de la Argentina, que sacuda al dólar, como le pasó a Milei antes de las elecciones y que las termina ganando, reconocido por Trump, porque Trump intervino, si no a Milei se le hubiera complicado mucho las elecciones de octubre. Bueno, la suerte de Milei entonces, en cuanto a estos cimbronazos, está sin dudas atada al devenir de cómo le vaya a Trump. Un Trump que está en popularidad en baja en los Estados Unidos, que tiene una aprobación negativa de 14 puntos, es decir, el diferencial entre la positiva y la negativa, y que en temas clave como economía, como inmigración, el descontento supera los 10 puntos. Digo, son temas muy importantes para Trump y eso está complicado. También dice, por ejemplo, el Centro Pew en los Estados Unidos que 7 de cada 10 estadounidenses dice que la economía va por mal camino. Recordemos que, por último, para pensar en la suerte de Trump, viene sufriendo varias derrotas electorales. La más rutilante a nivel mundial fue la de diciembre del año pasado, cuando Mamdani, el candidato demócrata, gana en Nueva York, pero ha perdido también otras gobernaciones en las que ha puesto en juego con su candidato frente a demócratas. Recordemos también que en Luisiana, hace poquito, perdió por 25 puntos en un distrito donde las últimas elecciones habían ganado los republicanos por 13, y también en el condado de Texas, para senador local, tuvo una derrota el candidato de Trump. Trump había ganado ahí por 17 puntos y ahora perdió por 14. Esto en el marco de unas elecciones que serán claves para Estados Unidos, para el mundo y para Milei en noviembre de este año, donde la foto de hoy los muestra a los republicanos y a Trump con malas perspectivas en relación a los demócratas. Por supuesto, falta mucho, pero Argentina en particular, Milei en particular, mirando lo que pueda llegar a pasar en los Estados Unidos en los próximos meses y en particular en esa elección de medio término de noviembre.